Hola a todos, en este video les voy a enseñar el método Ortega para el cubo 2×2. Empezamos. Lo primero que necesitamos saber para realizar este método es en qué consiste. Primero, yo armo una capa, la que sea, me da igual. Ya sabéis que en el método principiante del cubo 2×2 tienes que armar una capa siguiendo los colores que coincidan todos, pero este método lo primero que debemos hacer es armar una capa sin preocuparnos por el lateral, ¿vale? Por el lateral, sin preocuparnos de nada. Yo la puedo armar como sea. Por ejemplo, en este paso no me voy a detener mucho porque es bastante fácil armar una capa. Por ejemplo, yo tengo aquí dos. Bueno, en primer lugar me fijo cuál tiene más colores. Por ejemplo, aquí me quedó difícil, pero voy a empezar por la amarilla. Bueno, lo primero que hago es bajar esta. Veis que están diferentes. Y ahora, pues, me fijo por esta. Que está aquí. Entonces, lo inserto. O lo inserto. Y así ya tenemos una cara bien hecha. Una vez más, por si las dudas. Me fijo y hago una capa. La que sea. Sí, una, dos. Y ya está. El método consiste también en completar la capa de arriba, ya que completamos la capa de abajo como si fuera OLL, y luego completar el resto del cubo, como si fuera PLL, pero aquí se le conoce más bien como PBL. Y es bastante sencillo, aunque al principio puede complicar un poco, pero si acabas enganchando y aprendiendo el método bastante rápido, puedes obtener muy buenos tiempos, alrededor de 5 o 6 segundos incluso. Esos son mis tiempos. Batallé un poco en aplicarme para enseñar el método, ¿no? Y al final acabé aprendiéndomelo del todo. Bueno, ya que completamos una capa, vamos a OLL. En OLL se nos pueden presentar dos situaciones. Perdón, 7. Pero las que vemos aquí en pantalla solo son dos, porque estas son las primeras dos. Por ejemplo, si yo me fijo, tenemos esta estructura de aquí. Cuando termino mi capa de abajo, sin importar el lateral, se me puede presentar este caso, más bien conocido como en el cubo 3×3. ¿Qué es este? Yo me fijo y tengo la estructura tipo pez del lado contrario. Si me fijo aquí en el cubo 2×2, voy a tener colores. Si tienes un cubo sin pegatinas, voy a tener colores del lado izquierdo a cada rato. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Y me voy a fijar que arriba solo tenga una pegatina. Entonces, yo la coloco. Primero que nada me fijo que son en el lado izquierdo, porque en esta son en el lado derecho. Me fijo que estén en el lado izquierdo y pongo esta pegatina en el lado superior derecho. Así. Y el algoritmo es el siguiente. R, U2, R', U', R, U', R'. Y la capa de arriba estaría resuelta. Y la otra situación que se le conoce como el tipo pez, pero el contrario, en el cubo 3×3 y en el cubo 2×2 pues es lo mismo, solo que sin aristas. Solo nos fijamos en las esquinas. Entonces, cuando tenga pegatinas del lado derecho, me voy a fijar en la de arriba. Y voy a ver que esté en la parte izquierda, en la parte de abajo. Y el algoritmo es el siguiente. RU, R'U, RU2, R'. Y la capa de arriba estaría resuelta. Vamos a las siguientes dos situaciones. Las siguientes dos situaciones son bastante sencillas también. Por ejemplo, si yo me fijo, voy a tener dos pegatinas en el lateral y en este también, pero en el otro lado voy a fijar que tenga dos pegatinas en el lateral y en vez del lado de acá están así, enfrente y atrás. Entonces, vamos a empezar con esta. Yo me fijo y tengo nada arriba y
pegatinas en los laterales. Y cuando tenga esto, pues los voy a colocar así, de tal forma que estén dos viéndome a mí y dos en la parte de atrás. Y el algoritmo es el siguiente: R2', U2, R, U2, R2. Y el cubo estaría resuelto. Perdón, la capa de arriba estaría resuelta. Y la otra situación, en vez de tener pegatinas enfrente y pegatinas atrás, tenemos pegatinas aquí y pegatinas aquí. Entonces, en vez de ponerla en la parte frontal, la ponemos del lado izquierdo, de tal forma que estas dos queden mirando una hacia atrás y una hacia mí. Y el algoritmo es el siguiente: F, RU, R'U', RU, R'U', F'. Y la capa amarilla estaría resuelta. Vamos a las siguientes dos situaciones. Las siguientes dos situaciones son estas de aquí. Son muy parecidas a las anteriores, ya que podemos notar que en esta hay dos en la parte de arriba juntas y dos en el lateral. Y en este tenemos dos en la parte de arriba juntas y dos a los lados. Entonces vamos a empezar con esta, que es la más sencilla. Cuando tenga esto, voy a poner las que están arriba del lado derecho y las que están abajo del lado izquierdo. Y el algoritmo es el siguiente: F, RU, R'U', F'. Y ya está. Y la siguiente situación, que es esta de aquí, tenemos estas dos arriba juntas, las ponemos del lado derecho así, y el algoritmo es el siguiente: RU, R'U', R', F, R, F'. Y ya está. Y la última situación, que es esta de aquí, tenemos como una especie de rombo que puede ser la más enfadosa de todas, pero es muy sencilla. Por ejemplo, me fijo que tenga dos separadas en la parte de arriba y estas dos aquí. Entonces yo me fijo que una de ellas esté mirándome hacia mí en la parte de abajo, izquierda, así, porque si hacemos así estaría mirando hacia la izquierda. Entonces es así. Y el algoritmo es el siguiente: F, R, U', R'U', RU, R', F'. Y ya está. Estas son las situaciones de OLL y vamos a PBL. Aquí tenemos la permutación tipo T. Son la misma, pero hay una cosa que quiero comentar. Ahorita la vemos. Por ejemplo, yo tengo esta permutación tipo T. Me fijo que cuando termine esta capa de arriba en OLL, a veces completo la capa de abajo con el lateral bien hecho. Y al principio eso yo no lo quería, pero a veces se puede resultar cuando lo estamos resolviendo. Entonces yo resuelvo la capa de arriba y me fijo que obtengo una barra. Y estas dos son las que faltan de ser permutadas. O sea que es una permutación tipo T. Estas dos las voy a permutar. Esta va aquí y esta va aquí. ¿Y cómo es el algoritmo? Bueno, primero que nada, ¿cómo se agarra? Pues me fijo, por ejemplo, yo tengo esto así. Veo que la cara de abajo esté bien hecha, toda. Y me fijo que tengo una barra. Pues la coloco en su color. Así. Así de sencillo. Y el algoritmo es el siguiente: RU, R'U', R'F, R2, U', R'U', RU, R', F'. Y ya está. Y la otra cosa que quería comentar era que yo en principio estoy resolviendo mi cara de abajo, ¿no? Y en vez de que esté completa, obtengo una línea, una barra, estas dos. Y cuando hago OLL, veo que obtengo toda la cara bien hecha. Y eso significa que es una permutación tipo T, solo que está dada la vuelta. Vemos que está así y ocupan ser estas dos permutadas. Entonces yo le doy la vuelta. Así de fácil, le doy la vuelta. Y hago el algoritmo.
RU, R'U', R'F, R2, R'U', R', perdón, U', RU, R'F'. Me confundí un poco, pero ya sabéis lo que quiero decir. Es una permutación tipo R, perdón, tipo T. Hoy ando un poco mareado, ¿no? Después, a ver, después tenemos esta permutación, que es una permutación Y. Esta permutación es bastante sencilla y déjenme preparar algo aquí. Esta permutación es la permutación tipo Y. En vez de tener que permutar estas dos, permutamos así, en sentido de diagonal. Y son dos porque, como ya comenté con la permutación tipo T, pasa lo mismo con la permutación tipo Y. Ahorita lo vemos. Entonces, veo que al completar la línea de abajo, la cara de abajo, también se resulta que está bien hecha. Y me fijo que al completar OLL se me presenta esto, que no me toca ninguna barra. Todos están en contrario. Y lo que hago es colocar una esquina que está mal hecha del lado de abajo en la parte derecha y una en la parte de arriba del lado izquierdo. Así, para que se permuten así estas dos. Y el algoritmo es el siguiente. F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F', y ya está. Y lo mismo pasa con esta situación. Me fijo que al completar una cara, la cara de abajo al principio, veo que no obtengo ninguna barra, ni el lateral está bien hecho. Y cuando hago OLL, obtengo que todo está bien hecho. Entonces, ya sé que es una permutación tipo Y, entonces le doy la vuelta. Y la pongo así, del lado que dije, así, una abajo aquí y una arriba aquí, y hago el mismo algoritmo. F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Y ya está. Vamos con la siguiente situación de PBL. A veces, cuando estamos resolviendo la capa de abajo, se nos presenta una barra. Y cuando resolvemos la capa de arriba, se nos presenta otra barra. Y eso es lo que pasa con esta situación. Yo al principio completo la cara de abajo y obtengo esta barra de aquí. Y cuando completo OLL, obtengo otra barra. Y eso significa que tengo que juntar las dos barras en la parte frontal. No de lado ni atrás, en la parte frontal, así. A veces puede pasar que este color quede con este de tal forma que al final de ejecutar el algoritmo tenga que hacer U o U' o U2, ¿no? Pero esta vez, como el color coincide, no voy a tener que hacer U' o U2. Entonces, como ya dije, lo agarro de la parte frontal y el algoritmo es el siguiente. R2, U', B2, U2, R2', U', R2. Y ya está. A veces suele confundir este algoritmo porque giro el cubo de tal forma que se convierte en U2, pero es B2. Giro el cubo, pero en realidad es B2 en vez de U2. Bueno, pues esta situación es mi favorita y es demasiado rápida de ejecutar. Bueno, vamos con el siguiente caso. El siguiente caso es este de aquí. Yo me fijo que cuando completo la cara de abajo no obtengo nada por el lateral, y cuando completo OLL se me presenta una barra. Esto es horrible. Este algoritmo me enfada mucho. Por ejemplo, me fijo que haya solo una barra y efectivamente la hay. La coloco en la parte de arriba, en la parte frontal, y el algoritmo es el siguiente.
R, U', R, F2, R', U, R', y ya está. Y esta situación, que es la misma solo que dada la vuelta, cuando yo completo la capa de abajo obtengo una barra, y cuando hago OLL no obtengo nada. Esto es color rojo y naranja, no se confundan. No obtengo nada por el lateral. Entonces me fijo que solo hay una barra y le doy la vuelta. Y ejecuto el algoritmo. R, U', R, F2, R', U, R'. Y ya está. Y vamos con la última situación y la más sencilla de ejecutar. Aquí tenemos la última permutación. No sé cómo se le conoce, pero es bastante sencilla de reconocer. Me fijo que cuando complete una capa de abajo no obtenga nada por el lateral, y cuando complete OLL tampoco obtenga nada por el lateral. Entonces este es el algoritmo más fácil de ejecutar. Lo agarro de cualquier forma, me da igual, y el algoritmo es el siguiente: R2', F2, R2, y ya está. Así de sencillo. Son algoritmos muy sencillos de ejecutar. Son 5 de PBL y 7 de OLL. Y pues ya sabéis que la capa de abajo del primer paso es bastante sencilla, muy fácil de realizar. Y OLL pues consiste de práctica, y PBL pues de rapidez, ¿no? Ya que puedes terminar el cubo bastante rápido. Bueno, espero que este video, ¿qué es eso? Espero que este video les haya servido, que lo hayan disfrutado. Denle like, comenten, suscríbanse. Espero que les haya servido y se suscriban con ansias, porque tengo muy pocos suscriptores y pienso seguir subiendo videos, ¿no? Un saludo a todos y nos vemos en otro vídeo.